Una investigación de 2 medios de comunicación alemanes encuentra lazos entre el grupo conocido como Turla y la agencia de inteligencia rusa FSB. Si tú o tus hijos jugáis a Roblox, tened cuidado. Cibercriminales conocidos como Beamers acechan para robaros vuestros objetos virtuales y monedas Robux. Gracias a documentos desclasificados y las quejas de 2 senadores estadounidenses, nos hemos enterado de un nuevo programa secreto de espionaje masivo por parte de la CIA. Ni se te ocurra volver a redactar información confidencial en imágenes o vídeos mediante la pixelación. Una nueva técnica hace muy fácil la recuperación de esos secretos. En un mundo en plena guerra por territorios, la ciberseguridad juega un papel muy importante, y aquí estamos nosotros para mantenerte al día. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 24 de febrero de 2022. Este es el episodio número 47, yo soy Martín Vigo, está conmigo un experto en esto del podcasting, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues aquí andamos, Martín. Hola, hola, ¿cómo va todo? Iba a hacer la típica comentario gracioso, pero viendo cómo está el tema mundial, la verdad es que no apetece mucho lo que está pasando en Ucrania. Bastante lamentable y triste. En cualquier caso, los rusos no paran y hay que seguir cubriendo noticias de ciberseguridad. El año pasado, de hecho, estaba leyendo que los rusos se llevaron el 70% de todos los fondos robados mediante ransomware en todo el mundo. Así que tienen peligro y vamos a seguir comentando un poquito sobre ellos, especialmente en este episodio, ¿no, Martín? Sí, justo, en este episodio, para bien o para mal, vamos a volver a hablar de ciberdelincuentes, de expertos en seguridad, de hackers, de toda la variedad relacionada con el mundo de la ciberseguridad, relacionados con Rusia. Sí, ahí está, el oso. Pues nada, como siempre, agradeceros a todos vosotros el seguimiento que nos hacéis en redes sociales, ya sea Twitter, LinkedIn y las otras. Hemos visto mensajes muy agradecidos por esos mensajes, esas buenas palabras que nos ponéis sobre cómo os gusta el podcast y lo que aprendéis, incluso el idioma español. Algunos están también aprendiendo nuevas palabras, me hizo gracia eso. Sí. No sé si somos la mejor fuente para enseñar español, pero oye, se agradece y la verdad que nos alegra el día. Spanglishol, como se diga. Y nada, si los que no lo estéis, los que no estéis suscritos a nuestros canales en esas redes sociales, por favor, id a suscribiros ahora mismo. Como he dicho, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, con el handle @Tierra de Hackers. También en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Y también vía correo electrónico nos podéis enviar vuestros emails a podcast@tierradehackers.com. Y finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que fue la siguiente. ¿Qué medidas antipiratería te parecen apropiadas? La más votada, con un 45%, fue ninguna, que es tanto interesante, ¿verdad?, que fue la de las más votadas. Sin ninguna medida antipiratería, igual confiamos más en la bondad de los demás, de que no pirateen, o igual en que todos queremos que la información sea de acceso público, ¿no? Porque la piratería protege un poco, el acceso a la información. El 35% votó que todas, así que igual me parece adecuado en función de qué medidas se escojan en esto de todas. Y las dos que no fueron tan votadas fueron proactivas, con un 16%, el canon, el bloquear conexiones peer-to-peer. Y la última, casi no votada, con un 3%, reactivas, esto de espiar y añadir marcas de agua, que se entiende un poquito porque que sea la menos votada porque es un poco más intrusiva, ¿no?, en cuanto a privacidad se refiere, porque al fin y al cabo las reactivas principalmente o mayoritariamente pueden haber otro tipo, pero se basan en identificar al malhechor, al criminal, y eso tiene implicaciones de privacidad y hay que pulir un poco estas técnicas antes de implementarlas. Yo lo que me llevo es que la mayoría de la gente prefiere que no haya ningún control sobre la piratería a que lo haya. Sí, miramos los porcentajes en ese sentido. Pero bueno, otra cosa que quería anunciar es que, como decía, es el episodio número 47. Y estamos a 3 episodios de cumplir 50. No solo eso, sino que mirando,
Además, cuando hagamos el episodio número 50, un número muy especial, va a ser la misma semana en la que cumplimos 2 años. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solo tenemos una sorpresa, sino varias sorpresas las que vamos a dar. Queremos llevar Tierra de Hackers al siguiente nivel, take it to the next level, que les gusta decir aquí en Silicon Valley. ¿Verdad, Alexis? Varias sorpresas ahí que tenemos. Claro, casi deberíamos renombrarlo y llamarlo Universo de Hackers, porque vamos más allá, ¿no? Interestelar. Es verdad. Nos salimos ya to the moon, como dirían los apasionados de las criptos. Pero nada, tenemos varias cosillas ahí para anunciar y vamos a aprovechar ese número tan especial de 50 episodios, que además cuadra la misma semana que cumplimos 2 años, pues para revelar eso, y esperemos que os guste lo que tenemos ahí, en lo que hemos estado trabajando muy duro para seguir informándoos. Pues bueno, yo creo que empezamos ya. Dicho esto, y como decía, como hablábamos antes, en el episodio anterior, os hablé de TrickBot, un grupo, o quizá mejor dicho, una empresa de ciberdelincuentes que se dedica profesionalmente a los ataques de ransomware contra empresas de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo menos rusas, claro. Pues no es que lo haya decidido yo así, pero hoy os voy a hablar de otro grupo de expertos en ciberseguridad, también rusos aparentemente, que en este caso se les conoce como Turla. Y es que la semana pasada 2 medios alemanes muy conocidos, BR y WDR, que son 2 canales de televisión, publicaban un informe súper completo sobre este grupo y la investigación que llevaron a cabo para determinar que trabajaban directamente para el gobierno ruso. En otras palabras, Turla es parte del FSB, la agencia de inteligencia doméstica rusa, el equivalente, digamos, de la NSA a Estados Unidos, básicamente. Por eso no he dicho que son un grupo de ciberdelincuentes, sino un grupo de expertos informáticos, ya que cabe la pregunta de, por mucho que se dediquen a sabotear y espiar otros gobiernos y empresas de territorios enemigos, están haciendo su trabajo. Al fin y al cabo, forman parte de una agencia cuya misión es el espionaje, la recolección de inteligencia y, por qué no decirlo, la ciberguerra, como estamos ya viendo en el conflicto de Ucrania. En fin, que vamos a darle otra vuelta de tuerca al fascinante mundo del hacking y los grupos de expertos que se dedican a ello en Rusia, esta vez de la mano de Turla. Curiosamente, el informe de la investigación empieza con la anécdota de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana, básicamente la agencia de inteligencia de ese país, curioso nombre, eso sí, lo de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, tiene un juego de cartas basado en APTs, estos grupos de expertos informáticos que trabajan para otros gobiernos. Un becario en su día creó este juego de cartas y es ahora un regalo de bienvenida a los nuevos agentes que entran en esta agencia de inteligencia alemana. El juego de cartas es súper chulo porque, Alexis, ¿has jugado alguna vez a esto cuando éramos pequeños? De a lo mejor pues va sobre aviones, ¿no? Y tienes pues cartas de diferentes aviones, pues velocidad tanto, detección tanto, no sé qué, y tienen varias características y entonces pues tú juegas tus cartas contra otros y dependiendo de las características, un poco como los Pokémon, pues gana uno o el otro. ¿Sabes de lo que te hablo, no? Sí, yo de hecho de pequeño, de adolescente, era un fanático del Magic the Gathering, esas cartas. Pues ese rollo, pues un becario hizo lo mismo, pero con grupos APT, es decir, con grupos de expertos informáticos que se sabe que trabajan para gobiernos rivales y les fueron dando diferentes capacidades. En concreto tiene 5 categorías: dolor, capacidades, habilidades de defensa, sofisticación e índice de peligro. Y en concreto a Turla le dan un 9 en dolor, un 9 en capacidades, un 5 en habilidades de defensa, es decir, no son muy capaces de defenderse, supongo, un 6 en sofisticación, pero un 10 en el índice de peligro. ¿Y por qué la investigación es de medios alemanes y la agencia que le da un índice de peligro de 10 es también alemana? Pues porque Turla, que lleva activa desde 2004, se cebó bastante con este país, comprometiendo los sistemas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, y donde Turla estuvo escondido durante 1 año antes de que los descubriesen. Abordemos ahora el tema de que
son rusos y eso que digo de que pertenecen al FSB, a la Agencia de Inteligencia Rusa. En principio, y como siempre os comentamos, atribuir ataques a grupos específicos es muy complicado, especialmente en el ámbito digital. Hay maneras de borrar el rastro, enmascararlo e incluso falsificarlo con ataques de falsa bandera. Aún así, el British National Security Center hace la afirmación de que sospechan que Turla está basado en Rusia. Eso es lo que dicen. El servicio secreto de Estonia va un poco más allá y dice que trabajan para el FSB, pero realmente no muestran evidencias concretas. Y es aquí donde comienza la investigación de estos medios, con el objetivo de encontrar el origen de Turla y que resulta en el hallazgo de pistas que indican lazos directos con la agencia de inteligencia rusa por parte de 2 de sus miembros. Al lío, que esto es súper interesante. La investigación comienza a través de una pista anónima que envían a estos medios alemanes y que, si bien de manera muy genérica, comenta que Turla ha cometido muchos errores de seguridad operacional durante todos estos años que lleva activo y comprometiendo otros gobiernos. Esto de seguridad operacional, lo que también se conoce como OPSEC, viene siendo los mecanismos que se utilizan pues para permanecer, digamos, en las sombras o para que no se te puedan atribuir ataques, ¿no? Cuando tú vas a hacer algo malicioso, pongamos que el típico tío que va a robar un banco, pues se va a poner un pasamontañas, alquila un coche con un falso nombre, no lleva su teléfono personal, pues eso es seguridad operacional. Lleva a cabo medidas para que no haya pistas que puedan conducir hacia ellos. Pues lo que esta persona, la pista que le dio a estos medios, es que el grupo Turla había cometido errores de seguridad operacional. Los periodistas se pusieron a informarse sobre los ataques de Turla contra Alemania y se fijaron en el incidente que os mencionaba, que en 2017 se descubrió que Turla llevaba un año infiltrado en las redes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Aquí los alemanes hicieron algo muy inteligente, y es que en vez de echarlos de las redes, se dedicaron a observarlos sin que Turla lo supiera. La intención era aprender sus técnicas, tácticas y procedimientos, o dicho de manera menos cool, qué carajo están haciendo y cómo lo hacían, ¿no? Y aquí prestad atención porque vais a flipar. A mí esto me ha encantado. Los documentos secretos que Turla robaba de las redes alemanas los exfiltraba exclusivamente a través de conexiones satelitales. Y os preguntaréis ¿por qué? Pues para esconder aún más su rastro. Al fin y al cabo, no hablamos de un grupo de delincuentes, sino de un gobierno atacando a otro. Si existen pruebas fehacientes de ese ataque y se puede atribuir sin lugar a dudas, podría incurrirse en sanciones y tendría un impacto hasta geopolítico brutal. Incluso existen tratados de no agresión que podrían crear problemas. Por tanto, para las agencias de inteligencia es vital esconder su rastro. Pero volvamos al tema de los satélites. Pensarlo bien. ¿Cuál es la diferencia entre cómo funciona el Internet terrestre y el Internet a través de satélites? Esto, explicado de manera muy rápida y sencilla, es que Internet en la Tierra funciona a través de cables. Si lo piensas, básicamente hay un cable que prácticamente une tu ordenador con los demás que existen en el resto del mundo. Si eliminamos la parte Wi-Fi que hace que tu portátil mande información a tu router en tu casa sin necesidad de cables, si quitamos eso, tu router está conectado por cable que sale de tu casa y va a la fibra que hay instalada en tu calle, la cual llega a una centralita en tu zona y de ahí sigue hasta donde sea que está el otro servidor, incluso por cables a través del Océano Atlántico. Esto no es así cuando tiras de satélites. Hay un punto en que la información viaja desde una antena parabólica al espacio, donde lo recibe un satélite, y ese satélite envía la información de vuelta a la Tierra, a la zona donde está el receptor, listo para recibir esa información con otra antena parabólica. Y he aquí el kit de la cuestión, en que el satélite lo envía a una zona, no a un ordenador en concreto. Y es que un satélite, cuando envía información, esas ondas cubren una superficie muy grande, de cientos
o miles o incluso un continente entero cuando envías esa información. Porque eso se envía de manera de broadcasting, ¿no? Tú envías una señal como se envía la señal de la radio. Y cualquiera que esté dentro de la superficie de recepción y tenga una antena parabólica puede recibir esa información. Con esto no estoy diciendo que todos puedan ver la información de los demás, sino que físicamente puede recibir esa señal. Por supuesto, la criptografía se encarga de que solo el receptor, que se supone que tiene que recibir la información, pueda acceder a esa información. Pero lo que es recibirla físicamente, la reciben todos. No es lo mismo por Internet que, bueno, si bien hay diferentes ordenadores en medio del camino que van a procesar tu información, va de tu cable al cable del ordenador de la persona que lo va a recibir. Pues bien, basándose en este hecho, Turla decidió escanear su vecindario, por así decirlo, y encontrar vecinos que usasen Internet a través de satélites. Una de las maneras que puedes hacer eso es, si tú te vas a una zona remota de Rusia, en muchas zonas remotas hoy en día ya se utiliza Internet por satélite, precisamente porque no vale la pena económicamente lanzar cable. Ahí está SpaceX con su Starlink, ahí está Elon Musk con Starlink, ¿no? Ofreciendo Internet satelital para que cubra zonas como por ejemplo en África, porque no vale la pena lanzar cable hasta zonas tan remotas, es mejor hacerlo a través de satélite. Vale, y la cuestión es, ¿por qué hacían esto de encontrar vecinos en su misma zona que usasen Internet a través de satélites? Para hacerse pasar por ellos cuando mandaban las instrucciones a los ordenadores infectados en Alemania para que exfiltrasen los documentos secretos. Pero lo hacían de tal manera que lo enviaban a puertos que habitualmente estaban cerrados y que ellos habían abierto a propósito. Así, el vecino que recibe la información no notará nada porque su puerto está cerrado y el ordenador descarta esos paquetes, mientras que el operador del FSB, al lado suya, haciéndose también pasar por él, por su vecino, quiero decir, y estando en la misma zona, con la misma cobertura satelital, también recibirá esa información, pero tendrá el puerto abierto por la que la recibirá. Decirme que no es de genios. Por si os habéis perdido, Turla, decirme que no es de genios. Sí, justo. De hecho, en el episodio 10, Martín, hubo una charla en la Black Hat, en el episodio 10 de Tierra de Hackers, y hubo un investigador que explicó justo todo eso, los peligros de las comunicaciones satelitales y cómo podías hacer justo eso, de hacer un reset y recibir los paquetes igualmente porque se envían en una zona geográfica. Claro. Y bueno, luego que todos los dispositivos IoT, incluso los vuelos, los datos que se enviaban, iban sin cifrar. Así que mira, han tardado igual un año así en darse cuenta de que esta técnica se podía abusar. Bueno, llevan muchos años, ¿no? Como has dicho, por ahí en Sí, 10 bueno, años, desde 2004 activos, pero esto lo están haciendo en 2017, o sea que a lo mejor sí que se inspiraron en esa charla de Black Hat, no lo sé, pero si recuerdas también en DEF CON había habido el tío que, bueno, el tío que es un crack, pero lo digo de manera amistosa, pero que había anunciado una charla para hacer Internet a través de radiofrecuencia, el último hop, por así decir, el último salto, y no se la permitieron hacer. De repente desapareció esa charla y parece ser que estaba el FBI o alguna agencia de inteligencia estadounidense que fue allí a llamarla a la puerta y le dijo, esta charla no la vas a dar porque nos va a suponer un problema. Aunque ahora parece ser que otras personas han publicado por internet la información de cómo hacerlo. Pero básicamente era a través de radiofrecuencia, con dispositivos de software defined radio, poder como crear un router y entonces así la gente se podía conectar sin que hubiese un cable, un poco este mismo concepto, lo cual te permitiría conectarte a internet o en este caso incluso utilizarlo para algo malicioso, haciendo la tarea súper difícil para alguien que quiere investigar quién eres. Tu propia red celular igual, que cualquiera se puede montar. Sí, lo malo de la red celular es que no estás conectado al resto, right? ¿Cierto? Tú puedes montar tu propio incluso mesh network y tal, pero es que eso no está conectado a las redes donde está conectado a los ordenadores que has comprometido. Es el problema que tienes. Sin embargo, si tú tienes un ordenador que está conectado al internet que estamos conectados todos,
y lo recibe, pues lo instalas, yo qué sé, en un parking de un supermercado, y de ahí instalas un receptor y un emisor por radiofrecuencia, entonces esa señal se va, lo estoy simplificando mucho, se va a emitir por radiofrecuencia a una rotonda de, yo qué sé, de 1 kilómetro, y cualquier vecino que esté en ese ángulo puede estar recibiendo esa señal. La policía va a llegar solo hasta el parking del supermercado, que es a donde llega el cable, como lo que digo, pero luego desde ahí se está transmitiendo ese último paso por radiofrecuencia. Por tanto, vete tú ahora a averiguar dónde está el tío que está recibiendo y procesando esa señal, porque recibiéndola están recibiendo todos. Por eso es tan inteligente. Pero básicamente, por si os habéis perdido, Turla forzaba a que los documentos robados se enviasen por satélite a sus vecinos, pero de manera que sus ordenadores los descartasen sin alertarlos. Mientras tanto, ellos adoptaban también la identidad de los vecinos de cara al satélite, y al estar en la misma zona de cobertura también recibían la señal y por tanto la información robada. La clave es que no solo estaban ocultando su identidad haciéndose pasar por sus vecinos a efectos tecnológicos, sino que además el satélite, al enviar la señal a una zona de cientos de kilómetros cuadrados, es imposible saber qué antena parabólica está recibiendo la señal y procesándola, ya que a efectos prácticos todas las antenas parabólicas la están recibiendo en esa zona de cientos de kilómetros cuadrados. Decirme si esto es o no es la leche. No sé, me parece increíble. Yo es que hasta me emociona al contarlo, pero bueno, volvamos ahora a cómo encontramos los lazos estos entre Turla y el FSB, que decían estos alemanes. En febrero de 2018, Alemania decidió que ya había visto suficiente y decidió echar a Turla de sus sistemas. Recordemos que les estaban observando en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y abrir ya una investigación oficial. La primera pista que los reporteros usaron fue 2 nombres de usuario que los desarrolladores del malware usado por Turla se olvidaron de eliminar del código fuente, quiero decir. El reporte de los medios alemanes habla de un software que se utiliza para gestionar el desarrollo de software entre equipos. A mí esto me suena a Git, que se dejaron algún archivo o algo donde salían esos nombres de usuario que eran Vlad y Urik. Lamentablemente, estos 2 nombres son el equivalente a José y Manuel en España, súper comunes, quiero decir. No solo eso, Vlad puede ser 3 nombres diferentes: Vlad, Vladimir o Vladislav. Urik, sin embargo, es el apodo con el que se llama a alguien de manera amistosa, cuyo nombre es en realidad Yuri, el equivalente a llamarle Manolo a Manuel o Paco a Francisco, ¿no? Pero los 2 nombres de usuario no era la única pista que tenían. Recordad otra que parece irrelevante, pero no lo es. Sabían que Turla llevaba operando desde 2004. 2004 es la edad de hierro en términos de Internet, y en general todo lo que pones en Internet queda archivado y disponible para siempre. Con esto en mente, los reporteros empezaron a buscar en boletines electrónicos, listas de correos, BBS, básicamente los foros de antaño, y buscaban ahí gente experta en temas de redes y con ese nombre, con el nombre Vlad. Recordemos que ahora ya hay mucha gente publicando muchas cosas, pero hace 18 años pues no había tantos, y más en temas tan concretos. Encontraron varios Vlads con ese expertise, ¿no? Pero uno de ellos les llamó la atención, ya que ese Vlad en concreto publicaba una herramienta dedicada a la filtración de paquetes. Es decir, la información por Internet fluye, archivada en paquetes, por así decirlo, dividida en paquetes. Pues este Vlad que encontraron había desarrollado una herramienta para analizar esos paquetes, una especie de firewall, de cortafuegos, que analiza la estructura y características de un paquete en concreto. Recordemos que esto es 2004, o sea que ahora a lo mejor eso suena trivial, o hay muchos frameworks que ya te lo hacen, pero de aquella no tanto. Pues bien, 2 años después de que el Vlad de ese foro, vamos a decirle el Vlad de ese foro, publicase esa herramienta, Turla usaba código muy similar en uno de sus primeros malwares. Interesante. Los reporteros indagaron más en el Vlad de ese foro y encontraron que reveló en su día su nombre completo y correo electrónico. Lamentablemente, una vez más, su apellido también era súper común. Ahora, en vez de buscar a Manuel, buscan a Manuel García, por así decirlo.
En 2007, el Ministerio de Educación ruso publicó una oferta de trabajo en la que buscaban profesores para impartir clases de programación de firewalls. Un profesor tenía el mismo nombre y apellidos que el Vlad del foro y enlazaba un software que era un programa para filtrar paquetes. La descripción incluía un correo electrónico, el cual cuadraba también con el usuario de Vlad del foro, que había publicado su correo electrónico en su día también en ese foro. Este decía que vive en Riazán, que está a unos 200 kilómetros de Moscú. Su currículum incluía una investigación que hizo como parte de la Universidad de Riazán centrada en la detección de ataques en redes. Publicó un artículo y el coautor era el jefe de departamento de ciberseguridad de la universidad. ¿Y por qué esto es relevante? Porque se sabe que esa persona está muy conectada a los servicios de inteligencia rusos, concretamente al FSB. En este punto ya tenemos bastantes indicios de la conexión entre Vlad y el FSB, o por lo menos su cercanía. Pero otra pista más desvela todo. CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad que tiene muestras de millones de archivos relacionados con malware, descubrió que el malware de Turla utilizaba una estructura de archivos igual a la que se utilizaba en el firewall que desarrolló Vlad, el Vlad del foro. Es decir, en tu ordenador, ¿cómo se llama la carpeta donde guardas las fotos de invierno de 2014? Está en tu escritorio y la carpeta se llama fotos y dentro de fotos tienes 2014 y luego otra carpeta dentro de esa que pone invierno. O a lo mejor las guardas en una carpeta que se llama mis fotos y luego pones otra carpeta dentro que se llama navidades y luego otra carpeta dentro que se llama 2014. Esto es a lo que me refiero con la estructura de los archivos. Y la que usaba Vlad era bastante única, peculiar incluso. Y se usaba la misma estructura de archivos en el malware de Turla que en el software que se sabe desarrolló, indicando que tanto el software como el malware de Turla había sido desarrollado por la misma persona. Otro indicio de que Vlad trabajaba para el FSB es que otros artículos científicos que publicó pone que su título es director de una empresa de Ryzen llamada Center Inform. Esta empresa, Center Inform, entre 2004 y 2007 era oficialmente parte del FSB. Hay otra serie de evidencias como que el teléfono de Vlad utilizado en la descripción del curso de profesores de Firewall está asignado a una empresa llamada Atlas. Esta empresa tiene su sede en el edificio de al lado de uno de los edificios del FSB. De hecho, si te vas a Google Maps, se ve que entre los dos edificios, que está el uno pegado al otro, hay un pasillo que une los dos edificios. Y hay otras más pistas, pero que ya no voy a cubrir para no hacer la noticia demasiado larga. Pero como no, os dejo el link a la investigación, que es súper interesante, y os recomiendo su lectura en las notas y referencias del episodio. El caso de Urik, el otro username que encontraron es más directo. Básicamente encontraron perfiles en redes sociales donde Urik alardeaba de trabajar para el FSB y que era un experto en ciberespionaje. Incluso hay una entrevista en YouTube donde dice que trabaja para la agencia de inteligencia rusa. O sea, que ya fue más directo. Y con esto termino la noticia y os recuerdo, como siempre hacemos, nuestro partnership con Monad, una empresa que comparte los mismos valores de Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast contando historias muy cool de ciberdelincuentes y de agencias de inteligencia, y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, como ya sabéis, sobre todo con algo de experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo, por tanto, puedes quedarte en tu casa trabajando y en remoto. Así que ya sabéis, echarle un vistazo a su web, monad.com, monad.com. Comentar que la noticia me ha parecido muy interesante, sobre todo el tema de las cartas, así muy, muy ameno. Sí. Nos encantaría recibir un juego de cartas de ese tipo. A ver si alguien de por ahí de Alemania nos está escuchando y nos quiere enviar unas.
O mandamos el currículum, que nos contraten, nos lo dan y le decimos, mira, al final nada. Al día siguiente te vas, ¿no? ¿Por qué te vas tan pronto? No, yo solo quería entrar El para el juego de souvenir. cartas. Yo vine por el souvenir. No, oye, pero bueno, oye, si nos escucha alguien allí y nos quiere hacer un regalo, vamos, estaríamos súper agradecidos. Muy bueno lo del satélite también. Sí, súper interesante. Me pregunto, no sé si hay detalles de cómo identificaron esto, pero... A ver, al estarles observando durante un año en las Claro. redes, yo entiendo que es fácil ver por dónde lo exfiltraban y que siempre por alguna razón iba por lo de tal. De hecho, fue Kaspersky que lo anunció en 2018. Tienen una conferencia súper chula, la Security Analyst Summit. Yo estuve 2 veces y es una pasada. Y creo que en su keynote fue cuando anunciaron todo esto. Y ya te digo, parece ser que utilizaban las mismas IPs que los vecinos, algo así. Estuve leyendo así un poco por encima, pero como la noticia era muy larga, tampoco quería meterme en lo técnico, pero básicamente eso, que a efectos técnicos se hacían pasar por los vecinos y claro, la información la recibes igual. Es que es de genios pensarlo. Está súper bien pensado eso. Así que tú ya sabías todo esto y no lo has querido contar antes. Hombre, una de las cosas que tenemos en Tierra de Hackers, tú y yo, querido Alexis, tenemos muchísimo conocimiento de historias e historias precisamente por estar en este campo. Pero nos controlamos y lo que hacemos es proveer de la actualidad en vez de historias de hacking. Si nuestros queridos oyentes quieren historias de hacking, solo han de invitarnos a una cervecita o a cenar y vamos, Alexis y yo gustosamente nos pasaremos toda la cena dando la tabarra con historias de hacking. Pero si no, vamos a remitirnos a la actualidad y por supuesto cada vez que hay una noticia y nosotros podemos explayarnos con conocimiento que podemos tener de otras historias, pues lo hacemos gustosamente, sobre todo porque vuestro feedback es que es lo que os gusta de este podcast, que no solo cubrimos ciertas noticias, sino que además entramos a saco y en profundidad. Pues muy bien. De noticia relevante y actual a otra noticia relevante y actual. En este caso voy a comentar bueno, el incidente, digámoslo así, desagradable un poco de cómo unos cibercriminales a los que se le apoda, digamos, beamers, están robando objetos virtuales de Roblox, que es un mundo virtual, así como su moneda, que es el token llamado Robux, que viene de Roblox y como en inglés vulgarmente se le llama al dólar un buck, ¿no? Pues Roblox y buck, Robux. Y bueno, lo que lo están haciendo es abusando de los usuarios que juegan a este juego, que la mayoría son niños. Eso es lo triste también. Nada, y Beamer es, en el slang de Roblox, muy particular a este juego, es un cibercriminal que roba objetos virtuales a niños. Comentar brevemente lo que es Roblox en sí, porque si no habéis jugado a Roblox, yo personalmente no he jugado mucho activamente, pero sí he jugado mucho pasivamente porque tengo un sobrino que le encanta Roblox. Tengo dos sobrinos, uno que juega mucho y el otro que me enseña vídeos de YouTube de Roblox. Así que juego pasivamente y luego veo vídeos pasivamente bueno. Total, que Roblox es como un metajuego, ya que estamos todos con el tema del meta y tal, pues nada. Es un metajuego porque más que un juego es un mundo virtual en el que cualquiera puede crear sus juegos o experiencias, como los llama Roblox, aunque visualmente todos los juegos son iguales, así que realmente no parece que sean muchos juegos distintos, siempre estás en el mismo entorno. Y además es un poco así todo, los monigotes, los usuarios, las casas, los árboles son todos así pixelados, poligonales. Parece que sea un juego de hace 1000 años, sin aceleración gráfica. Pero bueno, a los niños les atrae por algún motivo y se ha hecho muy famoso. Tan famoso que la mitad de los niños en Estados Unidos juegan a Roblox, que haciendo un cálculo así aproximado son 37 millones de niños. Así que hay 37 millones de usuarios potenciales a ser víctimas de estos ataques. Por mencionar un poco los juegos más populares en la actualidad,
hay uno que se llama Murder Mystery 2, que es un juego en el que los jugadores intentan identificar al asesino. Hay juegos similares de mesa, creo, así que, bueno, se han inspirado, supongo, en eso. Hay uno también que se llama Pet Simulator X para jugadores que quieren cuidar e intercambiar mascotas. Y también hay uno Hide and Seek Extreme, que es, bueno, para esconderte y que te busquen, ¿no? Roblox se puede usar tanto en ordenadores PCs, de sobremesa, portátiles, teléfonos inteligentes o incluso consolas de videojuego. Roblox está valorada en 68.000 millones. ¿Y cómo funciona un poco cómo la economía en Roblox? ¿En qué se basa? Pues hay, digamos, tres tipos de actores o entidades: los desarrolladores, los autores y los jugadores. Los desarrolladores de juegos de Roblox pueden monetizar sus creaciones vendiendo compras en la experiencia, en el juego que han creado, como habilidades especiales, que puedes saltar más o puedes correr más, o creando y vendiendo artículos para los avatares de Roblox de los jugadores. Los desarrolladores venden estas creaciones para recibir Robux, el token virtual que he mencionado que es exclusivo de Roblox, con ganancias que se dividen entre el creador, que obtiene el 30%, el vendedor, que obtiene el 40%, y Roblox, que se lleva el 30%, que es una comisión bastante elevada. A veces el creador y el vendedor son la misma persona, lo que significa que, bueno, se obtendría un 70%, ¿no? Pues una vez que el desarrollador tiene al menos 50.000 Robux en su cuenta, puede cambiar estos Robux por moneda real utilizando el programa de intercambio de desarrolladores de Roblox. El tipo de cambio para Robux es de 0,000035 dólares por un Robux, o lo que sería de otra forma, unos 28.500 Robux por $1. Esto no parece mucho, pero los desarrolladores profesionales pueden recaudar más de $1 millón al año en Robux. Y algunas personas inician estudios de juegos centrados en crear juegos para Roblox, que hacen cursos y te enseñan. Hasta junio del año pasado, 1,3 millones de creadores ganaron Robux. Y se proyectaba que podrían ganar $500 millones al finalizar 2021 de forma colectiva. Investigando he visto también que, esto no se mencionaba en la noticia, pero hay algunos vídeos por ahí de personas que han investigado un poco sobre quién son estos desarrolladores. 1,3 millones de desarrolladores que crean juegos, experiencias y artículos para Roblox. Pues muchos de ellos son niños, la verdad. Y de hecho, niños que aparentemente han sido abusados por Roblox porque les han presionado y les han dicho: no, ahora te vamos a dar menos, no tienes que producir más. Bueno, un poco abuso infantil también en ese aspecto, pero bueno, no es el tema de la noticia, pero me pareció interesante conocer esto sobre Roblox. Cada cuenta de Roblox tiene un personaje individual asociado, el avatar, para el que el usuario puede ganar o comprar ropa nueva, objetos, accesorios, todo esto solo dentro de los mundos virtuales de Roblox. Hay algunos objetos que se le llaman limitados, porque bueno, hay pocos, y tienen un número de serie. Cuanto más antiguo sea el número de serie, el 1 o el 2, más atractivo tiene por el valor. Y bueno, hay por ejemplo armas antiguas del juego Murder Mystery 2. También hay unas fedoras, unos gorros también que son muy valiosos. Y todos estos artículos, objetos, se pueden comprar, como he dicho, con Robux, o se pueden obtener al cumplir misiones en juegos. Y estos son los que los beamers quieren robar. Se enfocan sobre todo en estos objetos limitados. Los jugadores pueden intercambiar objetos limitados entre sí por otros artículos o por Robux. Y Roblox muestra el precio promedio reciente de un artículo para tenerlo como referencia cuando se haga el intercambio. Dependiendo de
cuán demandado o raro es el artículo, su valor puede fluctuar. Roblox, esto es muy importante, prohíbe a sus usuarios vender artículos directamente por moneda real. Quieren un poco controlar toda esta economía que quede dentro de Roblox. Este artículo, bueno, el investigador, el periodista que se puso a indagar sobre todo esto, descubrió de forma muy fácil 10 grupos o 10 canales distintos en Discord de Roblox Beaming, de grupos en los que estos cibercriminales se juntaban. ¿Y qué hacían? Pues hablaban de métodos de Beaming, de cómo entrarle a las víctimas, ¿no? Ponían algunos, decían, si es el avatar de un hombre, de un niño, pues de, qué cool es tu avatar, te puedo ayudar, te puedo crear algo para establecer la conversación. Y si es una chica, bueno, le decía, ¿no? Qué linda que estás con ese avatar. Bueno, no sé. Metodologías de persuasión, también compartían logins o tokens robados de las víctimas. Ahora voy a entrar cómo lo hacían, pero robaban también estos tokens a las víctimas y los que ya no querían o los que no tienen uso, pues los intentaban vender. Y también ofrecían, obviamente, los artículos que robaban, normalmente por criptomonedas. El periodista entrevistó a uno de los usuarios de Roblox afectados y dijo que le habían robado una máscara en Roblox y que la vio posteriormente a la venta a cambio de Bitcoin en un canal de Discord. Es que de hecho él se acordaba del número de serie que tenía su máscara y era el mismo número de serie que estaban vendiendo en Discord. Y como digo, estos objetos solo, como tienen un número de serie, pues solo hay uno con ese número de serie. También se venden estos artículos en páginas de mercados de terceros, no autorizadas obviamente, como Adurite o Place, que permiten transacciones con dinero real y también criptomonedas. Las páginas de productos digitales de Adurite se parecen mucho a las de cualquier otro mercado online. Algunos artículos aparecen en lugares más destacados en la página de inicio. Cada listado incluye el precio en dólares americanos y el precio recomendado. El sitio Adurite tiene más de 25.000 vendedores registrados, así que son bastantes cibercriminales y permite el pago con criptomonedas, tarjetas de crédito y débito y ahora pronto PayPal. Algunos de los objetos robados y el valor por el que se vendían pues eran los siguientes. El objeto que más caro que se robó fue el Midnight Blue Sparkle Time Fedora, un gorro, con un color así azul oscuro, que se vendió por $13.000. Luego también tenemos otras dos fedoras, una verde, que se vendió por $5.000, y la otra blanca, que se vendió por $3.000. También estos objetos se podían conseguir en un sitio llamado rbx.flip, que es el casino online más grande de Roblox, obviamente ilegal, pero que supuestamente ha manejado más de $100 millones en artículos, y en el que se puede apostar por estos artículos y obtenerlos pues jugando a lanzar una moneda al aire y también jugando a piedra, papel y tijeras. Joder, es que aparte ya no, supongo que dices que no es ya ilegal pues porque no está regulado, sino porque son niños, son menores jugando a esto. Y a piedra, papel, tijera o lanzar una moneda. Ostras, tío. Y además de eso, que seguro que aquí nadie, por comprar o vender, nadie paga impuestos, así que... Totalmente. Ya, bueno, esa es otra. Yo recuerdo que hubo mucha regulación. Tengo varios compañeros trabajando en la industria de los videojuegos con el tema de los looting, estos de los juegos. O sea, en los juegos móviles que hay mucho esto de abre el cofre y te toca esto y puedes comprar monedas de oro para que jugara más cofres. Entonces, claro, eso en realidad era apuestas encubiertas, porque estás gastando dinero para comprar una moneda virtual que te permite comprar cofres que no sabes lo que va a salir. Lo que es una tragaperras de toda la vida, solo que con un par de pasos más y como para niños. Y ahora eso parece ser que se ha regulado bastante, porque al fin y al cabo eso era un casino, solo que encubierto y para menores. Sí, que aquí es que en todos estos juegos, en el Roblox también los niños lo que hacen es, la mayoría compran Robux porque aunque jueguen a las experiencias estas y obtengan Robux, no obtienen muchos. Y si se quiere comprar una fedora de estas que vale un montón,
pues los niños meten dinero y meten dinero. Otro tema es los padres que les dejen hacer esto, pero es otro tema de educación que no sé si... Claro, luego también en parte me imagino que pues hay muchos padres que, joder, no todo el mundo puede saber de todo y tú piensas, bueno, pues te gasta un euro en un juego, pues vale, ok, pero claro, no sabes que a lo mejor lo está gastando en un casino que es ilegal, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es una movida, claro. Los cibercriminales intentan vender los artículos lo más rápido posible porque Roblox generalmente anula las cuentas de los cibercriminales o intenta recuperar los artículos y devolvérselos a las víctimas, por lo que estos malhechores no pueden mantener los objetos limitados robados por mucho tiempo, así que están siempre, en cuanto los roban, intentándolos vender. ¿Y cómo comprometen las cuentas o los objetos robados o los Robux que se apoderan? Principalmente es mediante ingeniería social. Una de ellas es mediante los canales de Discord. Hay muchos niños que se comunican mediante Discord para hablar sobre Roblox. Y también otros sitios como Twitch o páginas web relacionadas con Roblox. Compran dominios muy convincentes y similares a Roblox, como Roblox, pero con una diéresis en la primera o www.roblox.com, o similares. Y los niños que no tienen mucha idea de esto, pues caen víctima, copian las páginas de Roblox y hacen una copia y la ponen en estos dominios que son falsos. La otra también son pretextos. Ya en el mundo virtual se le acercan muchas veces, o incluso en el Discord, pero un cibercriminal se le acerca a un usuario y le dice que está haciendo un juego y buscan ayuda pagada. O también se ofrecen a crear arte en el juego para el avatar de la víctima, como, no sé, crearle unas alas a su vestido o lo que sea, pero les dicen que necesitan su código de rendering, de renderizador. Y para hacer esto. Y le explican cómo conseguir este token, porque los niños tampoco saben cómo obtener esto. Así que les enseñan cómo hacer esto. La víctima, de hecho, sin saberlo, lo que entrega es un archivo, un .har, que es un archivo típicamente comprimido que contiene unos datos en formato JSON, que son datos realmente de login. Algo así como las cookies del navegador. Y bueno, luego los navegadores web los usan legítimamente para mantener a un usuario conectado a su cuenta, para mantener el estado. Sin embargo, una vez que el cibercriminal los obtiene, pues puede importarlos en su navegador, que hay varias extensiones de navegadores para esto, cargar estos tokens y luego usarlos para entrar en las cuentas de la víctima y se acercan a su propio avatar, cogen el avatar de la víctima y se acercan al suyo y se empiezan a vender a sí mismos los artículos y, bueno, a donar en este caso y también a donar los Robux. Roblox supongo que se ha dado cuenta de esto en algún momento y es que en el token este de autenticación antes incluye un banner de advertencia que dice justo advertencia, no comparta esto. Compartir esto permitirá que alguien inicie sesión como usted y robe sus Robux y artículos. Pero igualmente la gente, los pobres niños caen víctima de estos ataques. Tratan de usted a los niños. A lo mejor es un lenguaje un poco complicado para un chaval de 7 años. ¿Sabes? Claro, es que, bueno, en inglés, ¿sabes? El tú y usted está un poco ahí con el you, entonces, claro. Ah, bueno, claro. Cierto. Era para respeto a los niños. En cualquier caso, otra técnica que me ha sorprendido también, van hasta el nivel de SIM swapping estos, y es que flipo. Que dices, bueno, los APTs y así grupos cibercriminales más avanzados, ok, porque tienen que conseguir sus objetivos, algo, pero la gente aquí tampoco hay tanto dinero que se pueda robar en esto. Lo entiendo en robar cuentas de banco o cuentas de acceso a carteras de criptomonedas, ¿no? Pero en esto, pero bueno, algunos... Sí, la verdad, lo de SIM swapping no es algo trivial. O sea, joder, pues sí que debe estar la gente vendiendo acceso a poder hacer rollos de SIM swapping, porque teóricamente muchas empresas de telefonía ya no lo ponen tan fácil. No sé si a lo mejor se centran en ciertos países, a lo mejor menos desarrollados o algo así, pero joder.
Puede ser. Se comenta en el artículo que una desarrolladora de juegos fue víctima de un ataque de estos de SIM swapping. No mencionan en qué países, pero sería buena pregunta para un seguimiento. Y recordar brevemente a nuestros oyentes que el SIM swapping es esa técnica en que el cibercriminal engaña al operador móvil de la víctima para redirigir los mensajes de texto o llamadas a la tarjeta SIM que posee el criminal, de esta forma pudiendo recibir esos toques de autenticación o que se envían cuando quieres resetear la contraseña o incluso cuando haces login, ¿no? Cuando esto sucede, algo que podemos estar atentos, aunque bueno, igual ya es demasiado tarde, pero bueno, para actuar rápidamente, es que los teléfonos que caen víctima de este ataque normalmente suelen mostrar un mensaje de sin SIM o no hay SIM o introduzca la SIM. Así que si alguno de vosotros, queridos oyentes, se encuentra con este problema, que esperamos que no, ya sabéis, podría ser que os han clonado la SIM. También han habido ataques contra Roblox directamente, no solo contra los usuarios, que digo, venga, estos van a por todas. Los cibercriminales primero lo que hacen es descubrir qué cuentas de PayPal pertenecen a la cuenta de Roblox de la víctima. Ya sea mediante OSINT o mediante preguntándole directamente al usuario. Con esta información falsean facturas y recibos de PayPal y los envían a Roblox diciendo que han perdido acceso a su cuenta de Roblox y que les ayuden por favor a obtener el acceso de vuelta, afirmando que realmente son los propietarios de las cuentas, como se puede validar en la evidencia de las facturas o recibos de PayPal. Y esto ha funcionado algunas veces. Y en mayo de 2020 surgió de hecho también una noticia sobre un estafador que sobornó a un miembro de Roblox, a un empleado de Roblox, para acceder a una herramienta interna de Roblox e interactuar con ciertas cuentas de jugadores. Algunos temas un poco más preocupantes o secuelas que pueden causar en las víctimas, principalmente, como digo, niños. A veces los cibercriminales no se conforman con robarles los artículos a las víctimas y pueden hacer lo siguiente: desfigurar el perfil de la víctima, poniendo texto en plan, este usuario fue hackeado, o si no, texto más obsceno, pero ya os podéis imaginar. Y claro, si son niños que van por ahí y luego tienen compañeros del colegio y te ven con algún texto ahí, pues ya empieza el bullying, todo esto, ¿no? Bueno, ese es uno de los un poco impactos más preocupantes. Luego, otros también es que suben vídeos a YouTube de sus robos en acción, un poco para reconocimiento, pero también si está el nombre de ese usuario, pues también puede acabar traumado el pobre niño. Pero lo que más me alarmó fue que acosan también a las víctimas infantiles, como digo, a través de Discord, y suben audio de ellos llorando y con los cibercriminales diciéndoles que se suiciden. Es que esto lo leía y digo, no me lo puedo creer. Joder, que no nos estamos riendo, pero es en plan como, joder, es que ya, ¿a dónde llega la maldad de esta gente? O sea, le ha robado todo y... Madre. Increíble. Claro, la movida es que probablemente, con la maldad de esta gente, es que probablemente sean otros niños los que están haciendo esto. Si es que ese es el tema, todavía no tienen desarrollada 100%, todos hemos hecho estupideces cuando teníamos 14, 15 años, 13, 12, porque no tienes desarrollado todavía la empatía, supongo, bueno, tu personalidad. Pero madre mía, tío. Sí, de hecho comenta el periodista que ha intentado entrevistar a alguno de estos y que... normalmente él dice... que no le dejaba a su mamá, ¿no? No, dice que cibercriminales normalmente acceden a una entrevista así, digamos, de forma, supongo, anónima, por algún signal o por algún tema así, ¿no? Pero estos no tardan en contestar, parece que están preguntando a alguien qué decir, o bueno, se decía que igual, y por todo lo que hacen, mostrar los vídeos de cómo hackean, de cómo roban, esto es un poco busca de reconocimiento más de financiación, pero bueno. Sí, es lo que tú dices. Probablemente sean niños atacando a otros niños, pero y si no lo son, esto tendría que considerarse, no sé, igual como tema de bullying o incluso, no sé, pedofilia, porque es abuso mental con potenciales secuelas físicas aquí. Están abusando a los niños. Joder, vaya movida, tío. ¿Quiénes son las víctimas y cómo las eligen? Esto a mí me pareció interesante. Solo por estar en un canal de Discord,
en los que los Beamers entran, participan y envían sus links de phishing, pues ya puede ser una víctima. En este caso, no te han buscado directamente, pero bueno, eres parte del... Si juegas a Roblox, vamos, puedes ser una víctima, pero en este caso es un poco más genérico. Pero también pueden ser que vayan específicamente a ti porque tienes alguno de esos objetos limitados que son tan valiosos y sobre todo si tienes alguno de estos objetos limitados con un número de serie muy pequeño. Roblox.com u otras páginas de terceros que usan las APIs de Roblox permiten buscar objetos limitados y los usuarios que los poseen. Así que con esta información van e intentan contactar con ellos y utilizar la ingeniería social. O sea que esto es como, yo qué sé, buscar en redes sociales fotos de propietarios de Porsches o Ferraris y entonces vas a por esos, ¿no? Solo que aquí pues ya hay una web perfecta para ello. Justo, eso. Vas ahí a ver dónde viven, a ver cuándo se van de vacaciones, cuándo puedes entrar. Joder. ¿Cuál fue la respuesta de Roblox? Bueno, como es lo que hay. Es lo que hay. No, bueno, he comentado, la primera fue poner en el token ese de autenticación. No lo compartas, por favor, no lo compartas. Te pueden robarlo todo. Segundo, Roblox devuelve artículos robados a sus dueños y elimina las cuentas de los Beamers, ¿no? Aunque solo devuelve artículos robados de una transacción, una reversión por cuenta, para evitar el abuso, dicen. Así que si te han robado más de una vez, no puedes recuperar todos tus objetos solo una vez. Así que tienes que elegir algo que me parece... Si me han robado, por favor, devuélvemelo todo. Ya te digo. ¿Quién se va a quedar con el resto? Suena, la primera es culpa nuestra, la segunda ya es culpa tuya, por pardillo. Aprende, ¿no? Sí. Lo que también hizo que, bueno, estuvo bien, es pidió a Discord que eliminara el servidor de Adurite. También envió una demanda legal a AWS para que cerrara el casino rbx.flip, y así lo hizo a AWS, aunque rbx.flip luego se reabrió en otro país a quien aparentemente no le importa tanto la ley esta civil, la ley de derechos de autor, bueno, que le da igual lo que hicieran con su negocio. Que los famosos cease and desist se la resbalan, ¿no? Eso. Y finalmente acabo con un poquito de cómo prevenir, ¿no? Pues hemos dicho educarse a uno mismo y a sus más pequeños sobre estos riesgos de ingeniería social, teniendo cuidado con usuarios y jugadores que se añaden o se te acercan en el mundo virtual como amigos y no conoces. Ya sé que la gracia del mundo virtual es jugar con otras personas, pero igual puedes jugar con tus compañeros de colegio, ¿no? Aunque bueno, se entiende que también se quiere explorar y conocer a gente nueva, pero con cuidado. Activar el doble factor, muy importante. Nunca compartir contraseñas ni estos tokens de autenticación con nadie. También he visto casos en los que se comparten programas o código también para que se ejecuten y tener, bueno, lo venden como si ejecutas este código o este archivo vas a tener más habilidades, y básicamente es un troyano para robarle las credenciales, así que tampoco hay que hacer eso. Y contactar con Roblox y denunciar el robo y pedir la devolución de los objetos y los Robux robados inmediatamente si se es víctima. Joder, pues qué interesante, la verdad. Una pena, porque al fin y al cabo estamos hablando de víctimas infantiles, chavales que esto les afecta un montón, que se han echado horas probablemente para que ganar estos ítems virtuales y que luego vengan y no solo te lo roben, sino que te lo restrieguen y se rían de ti y te digan cosas tan duras a alguien que todavía no es capaz a lo mejor de llevar eso bien, ¿no? Pues porque yo qué sé, si eres adulto pues puedes decir, vale, pues me han robado. Pero a un chaval es que puede tener peligro y puede acabar en algo muy feo, ¿no? Muy, muy feo. Sí, por eso, bueno, otro tema que se me olvidó mencionar, igual como prevenir, bueno, no sé, es no uséis vuestro nombre completo como nombre de usuario, porque al menos si ponen vídeos de cómo os han robado, no van a saber quién eres. Eres Juanito123 en lugar de Manuel García, ¿no? El que has dicho antes. O incluso más extorsión, en plan, yo qué sé, me planteo, ¿no? Con esto del swatting que hay también. Alguien con tu nombre completo puede averiguar dónde vives, pues estos chavales, si llegan a los límites de reírse de ti, decirte que te suicides, subir grabaciones tuyas llorando, pues a lo mejor si Roblox
detecta esto, le devuelve a la víctima los ítems. ¿Sabes? A lo mejor esta gente son capaces de amenazar al chaval, empezar a hacerle swatting o enviarle pizzas para que le vuelva a enviar los ítems, ¿no? que le han sido devueltos, no sé. Pero sí, muy interesante. No deis información privada en vuestros nombres de usuario. Seguro inventaros uno guay, yo que sé, Terminator o algo así. Hay nicknames. ¿Qué pasó con los nicknames? La época del IRC en los 90, con lo que molaba ahí hacerse un morenito, ya tú sabes, 87, el Cadenas, yo qué sé, esos nicknames guapos, ¿no? El gusanito. Nada, ahora que se elijan nombres de apps como Turla, ese me parece curioso. Claro. Ahí está. Bueno, nos vamos con la siguiente noticia y voy a ir directamente al grano. Han vuelto a pescar a la CIA con un programa de espionaje encubierto. Y nuestro senador americano favorito, Ron Wyden, ha escrito una carta pública a la CIA tirándoles de las orejas. Y gracias a eso nos hemos enterado de la existencia de dicho programa la semana pasada. Y nos hemos enterado porque parece ser que espiaron también a algunos ciudadanos americanos. Algo completamente ilegal bajo las leyes estadounidenses actuales. Si no, al fin y al cabo, una agencia de inteligencia es una agencia que contrata espías. Y sabéis lo que hacen los espías, ¿no? Espiar. Así que en este caso nos enteramos porque la CIA se le fue un poquito de las manos y metió a ciudadanos americanos en esta base de datos de información de este programa de recolección masiva de datos de personas. Esto nos trae un aroma, un perfume, una fragancia a Snowden y el año 2013, cuando saltó a todos los medios el escándalo del programa de espionaje masivo por parte de la NSA y que gracias a Edward Snowden fue filtrado a la prensa. Si no sabéis de qué hablo o queréis saber más, podéis, por ejemplo, miraros el documental Citizen4. No solo es buenísimo, sino que además está grabado, digamos, en tiempo real, por así decir. Es decir, ese documental está grabado cuando Snowden escapó de su base estadounidense y se fue a Hong Kong y contactó con unos periodistas brasileños y ellos ya empezaron a grabar. Entonces se ve cuando él está escondido en el hotel en Hong Kong, cuando intenta marcharse, que acaba en Rusia y todo esto, pues todo eso se ve ahí, digamos, en tiempo real, se ve cuando sale por primera vez en los medios, esa información explosiva que pilló a todo el mundo por sorpresa. Está súper bien ese documental. Todo eso se hizo bajo el paraguas, este programa de espionaje, me refiero, de 2013 que Edward Snowden sacó a la luz, se hizo bajo el paraguas del Patriots Act, aprobado por George Bush después de los ataques del 11 de septiembre y que daba libertad a las agencias para recolectar cuanto quisieran para luchar contra el terrorismo. Evidentemente, el 11S fue un devastador para el país y, bueno, sobre todo para el mundo. Entonces se decidió, a través de este Patriots Act, pues dotar a las agencias de inteligencia de muchas más capacidades y libertades para recolectar todavía más información para así poder evitar ataques de este tipo en un futuro. La verdad es que ahí, pues bueno, también se les fue un poquito de las manos, ¿no? Como luego no averiguamos en 2013. Pero volviendo a la noticia actual, ¿se saltó las leyes la CIA en este caso? Sí y no. Más bien no, pero se podría interpretar como sí. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que fue aprobado a golpe de orden ejecutiva, de Executive Order. Una orden ejecutiva la puede dar un presidente, teóricamente en situaciones extraordinarias, para permitir o prohibir algo que las leyes sin, digamos, ir a través del proceso habitual de que tenga que ser aprobado en el Senado, de que haya una propuesta de ley y todo esto. Simplemente, ¡pum!, se aplica y ya está, porque lo dice el presidente. Dicho de otra manera, si la ley dice que el que no escuche Tierra de Hackers se le castigará con 5 collejas, un presidente puede usar un Executive Order y permitir que alguien no escuche Tierra de Hackers sin llevarse el castigo merecidísimo a través de un Executive Order, en vez de hacer una propuesta de ley para cambiar esta ley vigente de llevarte 5 collejas.
Ante todo, decir que ni soy abogado, ni tengo la más remota idea de leyes. Y en Tierra de Hackers estamos siempre abiertos a ser corregidos, pero básicamente esta es mi manera de explicar esto del Executive Order. Pues bien, debido a la desclasificación de documentos por parte de la CIA que hacían referencia al Executive Order 12.333, el senador Wyden escribió una carta al director de la CIA mostrando sus preocupaciones por este nuevo programa de espionaje masivo y que se salta las leyes aprobadas en el Congreso. Os dejo la carta en las notas del episodio, pero os comento algunos párrafos interesantes, aunque está bastante redactado por no publicar información top secret. Normalmente estas cartas que publican pues senadores a agencias de inteligencia o cuando se pide desclasificar ciertos documentos suelen venir muy redactados. Pero bueno, me la leí entera y os saco aquí varios párrafos. Esto, un senador de Estados Unidos al director de la CIA. Esto no es un periodista, no es una opinión, no, esto es un senador. La historia demuestra claramente la intención por parte del Congreso de limitar y en algunos casos prohibir la recolección de información privada de los estadounidenses sin una orden judicial. Y aún así, la CIA ha estado llevando a cabo un programa de recolección de información masivo de manera encubierta. Este es uno de los párrafos. Os digo otro. Y lo ha hecho completamente al margen de las reglas que el Congreso y la población creen que establecen y sin ningún tipo de supervisión judicial, congresional o del Ejecutivo que supervisa las leyes del FISA, que están relacionados con todo el tema de la privacidad. Otro párrafo más que me he escrito aquí. Este simple hecho ha sido ocultado del Congreso y de los ciudadanos. La naturaleza y alcance del programa de recolección de información de la CIA ha sido incluso ocultado del Comité de Inteligencia seleccionado por el Senado. Es decir, hay un comité de inteligencia que se dedica a trabajar con las agencias de inteligencia en Estados Unidos para que no se pasen de la raya. Pues también fue ocultado de ellos, a pesar de que el Senado ha formado este comité específicamente para estos casos. La carta es más extensa, pero no os la voy a leer entera aquí, ya que, como os digo, os la dejo en las notas del episodio. Pero solo para recordaros, esto que acabo de leer lo escriben 2 senadores del Congreso de Estados Unidos. Tirón de orejas a la CIA por el abuso de su programa de espionaje que han ocultado al público y al Senado. Cabe recordar que las agencias de inteligencia americanas ya han tenido otros incidentes relacionados con esto en el pasado. Por ejemplo, el FBI espió a Martin Luther King, grabando conversaciones suyas en secreto, preocupados por los movimientos pro libertades civiles que hubo en la época de Martin Luther King. Este era un senador, pues el FBI les estaba espiando y grabando conversaciones. La misma CIA, en una operación conocida como Operación Caos, espió a estadounidenses que se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam para encontrar lazos con gobiernos extranjeros y averiguar si eran ellos quienes estaban detrás de estas protestas. Eso era lo que decía la CIA para justificar el espiar a ciudadanos estadounidenses. Y, por supuesto, la NSA, como ya mencioné anteriormente, con su programa masivo de espionaje, y que conocimos gracias a Snowden, también recolectaba la información de estadounidenses. Así que aquí tenemos al trío calavera estadounidense, CIA, FBI y NSA, con un pasado cuestionable en cuanto a sus programas de espionaje. Insisto, no estoy destacando que agencias de inteligencia se dediquen a espiar. Esa es su misión, lo que tienen que hacer. Lo que estoy destacando es programas de espionaje específicos que han sido cuestionables debido a que se excedían en los límites que impone la ley. Es decir, espiar, incluir a ciudadanos estadounidenses. Así que, como no podía ser de otra manera, termino la noticia con la pregunta del episodio. ¿Qué opinas tú, querido oyente? ¿Qué opinas de la aprobación de programas de espionaje masivo a través de decretos de ley, los Executive Orders estos que os explicaba? Y os damos 4 opciones. ¿Os parece bien? Porque es legal, al fin y al cabo. Un Executive Order es un mecanismo legal para poder aprobar algo sin ir a través del procedimiento habitual. Pues a lo mejor os parece bien por esa razón.
La segunda opción que os damos es que os parece bien porque es por el bien común, en el sentido de que os parece bien que se aprueben este tipo de programas de espionaje masivo, a pesar de que se haga a través de decretos de ley, porque si los proponen será por algo, porque es por el bien común y desde luego pues tienen el potencial de evitar ataques terroristas. Una tercera opción es que os parece mal si atenta a la privacidad, es decir, en este caso no es que os parezca mal la existencia de decretos de ley o de executive orders, pero sí os parece mal que se utilice ese mecanismo para algo tan relevante como atentar contra tu privacidad, la privacidad de los ciudadanos, en este caso aprobar un programa de espionaje. Y la cuarta y última opción os parece mal porque ignora el proceso legal. A lo mejor consideráis que se podría llegar a aprobar este tipo de programas de espionaje, pero nunca a través de un decreto de ley, de un executive order, que siga el camino que tienen que seguir todo tipo de leyes para ser aprobadas a través de propuestas, que se aprueben en el Senado y todo lo que haga falta. Qué grande Snowden. Bueno, lo digo sobre todo por donde vivía. Yo no opino, pero vivía en Hawái y se fue de Hawái a Hong Kong. Sí, sí. Y nada, esto crea precedente, ¿no? Para que se aprueben otros decretos de ley en el futuro o a saber cuántos más se han aprobado anteriormente abusando la privacidad de los estadounidenses. Claro, porque es que aparte, joder, esto de executive orders, pues no es la primera vez, pero en general salen los medios, eso, pues mira, suele generar bastante, de hecho, ruido, ¿no? Porque al fin y al cabo es un presidente que decide tomar no una decisión unilateral, pero sí algo que evita el que tenga que ser aprobado por tal, y suele ser en casos extraordinarios, pero es público. Y en este caso es un programa de espionaje y no fue público. Así que ahí está, ¿no? El problema. Y a todo esto, has mencionado que se ha publicado un documento y que lo vas a poner en las notas del episodio y que está un poco redactado, ¿no? ¿Cómo está redactado? Sí, hemos visto documentos redactados en el pasado que los seleccionas, ¿no? Y le das a copy-paste y sale. Eso lo he visto alguna vez. Está redactado en plan con negro y tal, y yo creo que de hecho es un screenshot, ni siquiera es es una captura de pantalla, que eso está bien pensado, no un PDF. Pero sí, es interesante tu pregunta, porque a veces hemos visto documentos desclasificados que estaban redactados en el sentido de que cuando tú lo ves en la pantalla, pues hay, digamos, franjas negras, pero si tú seleccionabas el texto del PDF, seleccionaba el texto que estaba por detrás de eso negro y eso es una cagada espectacular. No es este caso. Aunque bueno, animamos no es la palabra. Si los oyentes quieren probar, pues que prueben. Yo dejo el enlace tanto a la carta de los dos senadores, incluyendo el de Wyden, al director de la CIA, pero también dejo el enlace a los documentos desclasificados de la CIA, en la propia web de la CIA, por si queréis ir a leerlo. Ya sabéis que en Tierra de Hackers siempre intentamos daros todas las fuentes para que indaguéis más. Justo, eso es lo que dices, Martín, que hay casos, hay algunos documentos, como los PDFs o los documentos de Office, Word, PowerPoint, o incluso algunos tipos de imágenes como PNGs, que tienen varias capas. Entonces, aunque no se vea realmente lo que tú dices, puedes copiar o incluso eliminar, borrar el cuadro negro que está delante del texto. Pero no solo eso, sino que hay más técnicas y con esto enlazo muy bien con mi noticia, Martín, que va sobre cómo recuperar imágenes o texto ofuscado con técnicas de pixelación. ¿Qué me dices? Sí, lo que oyes, señor. Y es a ver, voy a agudizar las orejas, que me interesa. Abra bien las orejas. Investigadores de esta empresa de servicios de ciberseguridad, Bishop Fox, han publicado una herramienta llamada Unreductor para recuperar el texto que se ofusca mediante la técnica de la pixelización, que es básicamente el hecho de difuminar una imagen aplicando un filtro para que se vea la imagen como con menos calidad, menos resolución, distorsionada, ¿no? Sí. En teoría ilegible, para proteger o censurar la información confidencial, como por ejemplo el documento que has dicho, aunque ese documento estaba mejor protegido, y ahora voy a entrar en el porqué y en detalles. La pixelación o el pixelado o pixelización, la verdad es que es una palabra tan anglosajona que no
Da igual, los oyentes nos han perdonado ya, llevamos 2 años utilizando anglicismos, palabras sin sentido, equivocaciones, así que no hay problema. Los oyentes saben que lo hacemos lo mejor que podemos. Como digo, la pixelación es una técnica de ofuscación de imágenes, pero no es la única. Hay otras técnicas de desenfoque que también se pueden utilizar para proteger la información, como por ejemplo el filtro gaussiano, que hay una diferencia en la pixelación, es que se ven como cuadraditos los píxeles, ¿no? Que podemos ver si te acercas. Me gustó una frase que vi en un podcast de hace muchos años que me gustaba de pequeño, se llama Binary Revolutions, creo, BinRev. Bueno, creo que había una frase que decía: si te acercas mucho a la realidad, podrás ver los píxeles. Qué profundo. Muy Matrix. Pero bueno, todo el tema de la pixelación es eso, ver los cuadraditos de que hace una imagen, ¿no? Pero en cambio un filtro gaussiano es un poco más suave, es más difuminado, no se notan tanto los cambios entre píxeles, entre cuadradito y cuadradito. Es otra técnica que también se puede utilizar para proteger información confidencial. Y como ha dicho Martín, que ha mencionado en su noticia anterior, también se pueden usar los bloques opacos de color que cubren completamente el texto a proteger, ¿no? Ya, bueno, hay historia detrás de todo esto. En el 94, probablemente la primera mención a este tipo de ataque, un astrónomo, de hecho, publicó una herramienta para generar imágenes del planeta Plutón, desenfocarlos y luego intentar adivinar a qué imagen original se asociaba, ¿no? Un poco rudimentario, arcaico, pero bueno. En el 2006, algo similar. Se publicó un artículo por una persona que se llama Ben Catraman, en el que explica un algoritmo para recuperar números de tarjeta de crédito de imágenes pixeladas. La idea es generar todos los números de tarjetas de crédito, que no hay, pero no hay tantos, pixelarlos y comparar el resultado con el número pixelado. Y bueno, volviendo a la herramienta de Bishop Fox, ¿por qué, no? ¿Por qué ahora la motivación? Me ha parecido interesante esto, y es que esta investigación y herramienta es la respuesta a un reto de una empresa que se llama Jamsec Labs, una empresa de servicios de ciberseguridad que compartió el agosto del año pasado un desafío abierto para todo el público para que intentaran descifrar, recuperar el texto en una imagen pixelada que publicaron en su página web. El reto se lanzó en respuesta, o sea, aquí todo viene respuesta, a la publicación de una herramienta que se llama Depix, una abreviación, digamos, de pixelar, despixelar, invertir el proceso de pixelar, ¿no? O sea, recuperar la imagen original. Y esta herramienta Depix, digamos que es el padre de la herramienta Unredacted, ¿no? Pues los de Jamsec Labs estuvieron evaluando la eficacia de la herramienta Depix y la verdad que no estuvieron muy contentos con los resultados e invitaron de esta forma, con este reto, a otros investigadores a crear una mejor herramienta, y por eso es que publicaron la imagen pixelada como reto. Decían que los que consiguieran recuperar la imagen original les contactarían en Twitter y les darían algo muy interesante. Esto, muy interesante, no he conseguido saber lo que es, pero no sé si son algún tipo de criptomonedas, un token NFT como recordatorio o souvenir, pero bueno. Una limitación que tiene la herramienta de Depix y es que para poder recuperar la imagen original, el texto debe de haber sido pixelado con un filtro de cuadro lineal común. Toma ya. ¿Y esto qué es? Pues es una técnica en la que se toma un cuadro o grupo de píxeles, digámoslo, un recinto, un grupo cuadrado de un área en la imagen. Estos píxeles se calcula el valor promedio del color en ese área y se sobrescribe estos píxeles que conforman este área con un único color. Ese color, valor promedio de todos los colores de los píxeles, ¿no? Es decir, que si se divide una imagen en cuadrados del mismo tamaño y las pixelas con este método, cuadrados que tengan un color más oscuro van a tener un resultante pixelado oscuro
Y también viceversa, si el cuadro, el área que se está procesando tiene píxeles más claros, pues el color promedio va a ser más claro y el píxel resultante va a ser también más claro. La implementación, la elección de esta técnica es que el filtro de cuadro lineal es muy sencillo y su funcionamiento es muy rápido y puede procesar múltiples bloques en paralelo. No sé si yo he usado, por ejemplo, GIMP alguna vez, Photoshop también se puede usar, pero si tenéis alguna imagen de alta resolución y grande y aplicáis un filtro, a veces tarda mucho y GIMP se queda colgado, pero bueno, lo procesa. Así que entiendo que se utilice esta forma que es bastante básica, pero bueno, es efectiva, o al menos eso se pensaba hasta el momento. Depix utiliza algo casi como un método de fuerza bruta para recuperar el texto original. Usa todos los caracteres imprimibles y luego comienza a pixelar estos caracteres en diferentes combinaciones que se comparan con el texto objetivo borroso, pixelado, y se continúa hasta que se encuentra un acierto, ¿no? Otra limitación que tiene la herramienta es que tarda entre 60 y 90 segundos en completar el proceso. Y esto solo en la imagen de prueba que viene en el repositorio de la herramienta, en GitHub. Entonces uno se piensa, bueno, si una imagen tarda entre 60 y 90 segundos, si quiero escalar esto para analizar un montón de imágenes recuperar el texto de, por ejemplo, el documento de Martín anterior, pues igual tarda 1 hora o 2 horas. Bueno, que es difícil de escalar y esa era una de las limitaciones que Jamstack Labs encontró y que no le gustaba. Pero no solo eso, sino que dijeron, bueno, Jamstack Labs probó esta herramienta con la imagen que viene de efecto de prueba, pero dice, vamos a probar una nuestra. Hicieron una imagen suya, intentaron recuperarla con la herramienta Depix y tardó la friolera de 50 minutos, solo para una imagen que tampoco era mucho mayor, así que casi de 1 minuto pasa a 50 minutos, cuando no es la que viene por defecto. Así que un poco de favoritismo igual ahí en la imagen que estaba incluida en el proyecto para utilizarla como ejemplo. Cuando se utiliza una imagen real, pues esta herramienta parece que no da resultados eficientes. De hecho, es que no pudieron recuperar el texto original. Así que la conclusión fue que Depix presenta un riesgo mínimo para la seguridad en la actualidad, según Jamstack Labs, ya que requiere que se cumplan criterios específicos para ser efectiva, que la imagen sea muy similar a la que está como de ejemplo. Entonces, por todo esto es que Jamstack Labs lanzó el reto. Y según parece, y según descubrió el autor de Depix, no es la primera vez que alguien intenta recuperar el texto de una imagen pixelada, como he mencionado anteriormente en los dos ejemplos, pero también en 2016 se publicó un paper de investigación llamado On the Ineffectiveness of Mosaicing and Blurring as Tools for Document Reduction, que sería algo como sobre la inefectividad de utilizar la técnica de mosaico y difuminación como herramientas para redactar documentos, para proteger esta información confidencial, en la que se proponía una técnica de mucha mayor precisión que la que usó Depix. A pesar de que el código de la herramienta discutida en este paper no era pública, alguien implementó la técnica del paper tomando como base la herramienta Depix y publicó en GitHub la herramienta Depix HHM, que se publicó escasamente un mes después de que Jamstack Labs publicara su reto. Parece que alguien tenía muchas ganas de romper dicha imagen. La herramienta Depix HHM es de mayor eficiencia porque se basa en cadenas ocultas de Markov, y ahí lo dejo, no voy a entrar en detalle porque no es esencial, pero utiliza otra técnica matemática, digamos, para atacar el problema. Vamos a poner los enlaces a estas herramientas para que los interesados puedan indagar más. La herramienta Unredacted es algo mejor que Depix y de hecho así lo demuestra porque
con esta herramienta el autor pudo conseguir el texto original del reto de Jamstack Labs, pero también requiere una preparación especial para poder recuperar la imagen original de una que está pixelada. No es solo ejecutar el comando y ya está. Según dice el autor de la herramienta, lo que hay que hacer es, si queréis probar, lo podéis probar vosotros, o si tenemos ganas de hacer un Twitch, pues lo podemos hacer también online. El tema es que hay que recortar muy bien la imagen para que contenga solo el área pixelada, sin bordes, sin otro texto. Hay que tomar nota del tamaño del bloque, que es solo el tamaño de cada bloque que se pixela, y poner este dato, este tamaño, en una variable en el código que se llama block size. Luego, de hecho, el proceso que utiliza esta herramienta utiliza el navegador Google Chrome en modo headless, que el modo headless es... bueno, uno puede ejecutar navegadores Google Chrome con, digamos, la ventana que se muestra, digamos, que la puedes utilizar, puedes interactuar con ella. Pero también se puede ejecutar e interactuar con un navegador Chrome sin ver la ventana, sin ver la pantalla. Es totalmente invisible, no se pinta la pantalla no se pinta la ventana en la pantalla, y se puede interactuar a nivel de línea de comandos, porque esto es mucho más rápido. Y bueno, es lo que ha utilizado este investigador, el autor de la herramienta, para hacerlo. Y entonces se lanza la herramienta Google Chrome en este modo, digamos, invisible, y hay que modificar un poco el texto para que se vea con la mayor precisión posible. Hay que tener en cuenta el grosor de la fuente, hay que tener en cuenta también el espacio entre... Bueno, que todo lo que ponía, digo, la herramienta debe ser mucho mejor que la otra, pero igual solo para el autor, porque todo lo que se tiene que hacer para preparar la imagen, no es moco de pavo, ¿no? Como se diría. Luego también hay que determinar qué juego de caracteres se quiere probar, y luego ya finalmente Profit, ejecutar la herramienta. Pues nada, como digo, es muy útil, ha servido para recuperar el texto del reto de Jamstack Labs, y bueno, no es la única solución, como digo, que hay al respecto. Soluciones un poco más arcaicas, digamos, para alguien que igual no tiene tanto conocimiento o no quiere ponerse a utilizar estas herramientas. También las hay, como por ejemplo, han habido en el pasado artículos y noticias de fotos pixeladas de personas y paisajes, más que de texto, ¿no? En este caso se basan en el poder de la búsqueda inversa de imágenes. Si tienes una imagen de personas o paisajes que están indexadas en algún buscador como Google, Yandex, Bing o Baidu similares, pues puedes intentar incrementar, hacer el contraste más alto, un poco eliminar el ruido y subirlas a estos navegadores e intentar recuperar la imagen original. De hecho, no sé si recordáis, una de estas primeras herramientas fue TinyEye, pero en la actualidad, como digo, todos los mayores navegadores permiten hacer esto. Google Brain aparentemente también fue capaz de proporcionar funciones de zoom y mejora para fotos, aunque según parece tampoco fue muy, muy prometedor. Y bueno, mencionar también como último tema que una empresa también llamada Positive Technologies, que también ofrecen servicios de ciberseguridad, ha hecho lo mismo, pero con vídeos, no solo con imágenes, sino con vídeos también. Entonces, en vídeos muchas veces se hace un poco la redacción de el pixelado o el filtro gaussiano, que se queda un poco más difuminado, y también han conseguido recuperar el texto ofuscado. También mencionan, como lo que hemos mencionado Martín y yo al principio, de las dobles capas, por ejemplo, en documentos PDF, también mencionan que depende cómo en algunos vídeos, si se va fotograma por fotograma, igual el primero o el último, antes o después de esta ofuscación, a veces no se protege muy bien y a veces... Qué buena esa. Sí. Entonces lo suyo sería ir pues fotograma a fotograma. Hay herramientas que te sacan todos los fotogramas de todos los vídeos en lugar de tener
tú hay que darle al pause porque puede ser bastante difícil de conseguir justo el fotograma ese. Pero esa Esa sería... qué buena, porque, o sea, bueno, ahora a lo mejor no debería decir esto, pero yo que he hecho vídeos de demos, ¿sabes? Alguna vez, nunca utilizo ninguna cuenta mía, ni mucho menos, pero alguna vez he utilizado teléfonos para temas de testing, que bueno, prefiero no publicarlos en internet, aunque sean teléfonos que he pillado solo para esos demos. Y justo lo que dices tú, en estos cambios de imagen y así, justo cuando va a salir el teléfono, pues le pongo eso encima, pero hay a veces que sí que, como hace un efecto como difuminado, tengo que adelantarlo un poquito porque mientras se difumina a negro, se puede ver ahí un poquito. Pero no había pensado, sé que hay herramientas que te sacan los fotogramas de un vídeo, lo cual es súper útil para también temas de cuando quieres identificar algo, que el vídeo se está moviendo y no eres capaz de identificarlo y tal. Qué buena esa, claro, que ahí puedas ver en justo un fotograma, ese microsegundo antes de que aplican la ofuscación, el texto en claro. Qué buena esa, Sí, no lo sí. había pensado. Y Ostras, esa me gusta para un CTF, tío, me la voy a apuntar. Esa es muy original para un CTF. Me mola, me mola. y la otra es un poco más difícil, igual, para implementar en CTF, pero bueno, sería también en base a diferentes fotogramas. La otra es el otro punto que traen estos investigadores, es que a veces en los vídeos se hacen múltiples tomas de cámara o múltiples pasados, lo enfocas de un lado y luego giran un poquito y de otro. Y a veces si se pixela difumina, pues claro, depende el brillo que le esté dando, recibiendo la cámara, pues como he dicho antes, ¿no? Si se hace el promedio de los píxeles de esa zona, pues si tienes tú una imagen de, digamos, un código QR, ponía en el ejemplo, un código QR y lo han pixelado, lo estás mirando del ángulo de la derecha y lo miran, luego lo enfocan del ángulo de la izquierda, pues ya tienes dos imágenes y puedes intentar superponerlas para intentar recuperar una imagen más fidedigna que luego puedas intentar recuperar la original. Qué bueno. Y como digo, ¿qué impacto tiene todo esto? Pues ya sabéis, no volváis a publicar imágenes de esta forma, con píxeles, pixeladas, con filtros gaussianos, con desenfoque, ni en los vídeos, porque, como dice Martín, investigadores las publican en sus canales de YouTube o similares, los noticieros o incluso en televisiones, en conferencias, en el mundo virtual, en Twitter. Como digo, ¿quién no ha visto esa persona muy contenta de recibir su tarjeta de crédito? Y esperemos que la hubiera pixelado, ¿no? Aunque hay gente que ni la pixela, pero bueno. Y luego, sobre todo, también, igual a menor nivel, ¿no? Pero informes de auditorías o de ciberseguridad o incluso estas cartas de temas gubernamentales que ha mencionado Martín antes. Aunque ellos parecen que saben, igual la NSA tenía herramientas de estas de hace años y por eso no utilizan la técnica del pixelado. En definitiva, en conclusión, queridos oyentes, ya sabéis, nunca redactéis información sensible con la técnica del píxel borroso, con esa difuminación. Siempre utiliza un bloque negro a poder ser, o de cualquier otro color, pero opaco, del tamaño necesario para cubrir la información sensible, que aunque queda algo menos estético, es más efectivo. O si no, si queréis realmente utilizar el pixelado por algún motivo, utilizar varios procesos de pixelado consecutivos, que eso puede también evitar que se pueda recuperar los datos originales. Sí, muy, muy interesante. Yo cuando quiero redactar algo de una imagen, pues lo que hago es un poco, pues ahí con PowerPoint o lo que sea, le pongo el cuadradito encima, pero luego le saco una captura de pantalla a eso. Porque, ¿sabes? A veces pues puedes ponerlo así y tal y se puede quitar o eliminar o de alguna manera. Entonces hacerlo una captura de pantalla, algo redactado. Y si le queréis hacer algo a una tarjeta de crédito, el dedito por encima, con la huella dactilar hacia abajo, eso sí, o un papelito. Algo físico, una barrera física, en vez de ponerte con Photoshop a pixelar nada. Esta noticia me recuerda hace unos años que pillaron a un pedófilo que, bueno, está... gentuza pues suele intercambiar material, ¿no? Muy sensible, evidentemente, y lo que suelen hacer es ofuscar su cara, la de la víctima no, la del crío no, pero la suya sí, por razones evidentes. Y creo que había sido, no sé si fue un
una persona en concreto o una empresa, pero creo que había sido Interpol o algo así, que había publicado la imagen y había utilizado un filtro que era como en espiral, o sea, la cara del malnacido la veías como que en espiral, entonces no se podía reconocer. Y el tío creo que había sido una persona, no una empresa, se puso como reto desenmascarar a este desagradable y consiguió reversear ese filtro, de manera que la cara se puso más o menos reconocible y consiguieron pillarlo gracias a eso. O sea, el filtro un poco como dices tú, solo que en vez de pixelado, como que se veía como en espiral la cara. Y el tío como que lo desespiralizó. Escribió un software porque al fin y al cabo, si no es randomizado el algoritmo que le apliques, claro, si es en espiral, pues haces la espiral un poco hacia atrás. No, a ver, no creo que tampoco sea tan sencillo, pero en este caso, por suerte, funcionó y este malnacido pues acabó en la cárcel. Y si no, ahora que hemos visto que Clearview, esa empresa de la que hemos hablado anteriormente, dice que ahora tiene al menos 14 fotos de todas las personas en el mundo, pues nada, sería pedirle que te dieran la base de datos e intentar aplicar fuerza bruta, aplicar la espiral. ¡Oh! ¡Qué buena esa! El que más se parezca con el pixelado, el que más probable puede ser y luego... ¡Ostras! Pues a lo mejor ya hay software y empresas privadas trabajando con gobiernos ofreciendo soluciones a eso, ¿no? Tendría sentido. Tendría sentido. Así que cuidado con él. Esperemos que no haya cibercriminales que nos estén escuchando, pero para los demás... Para las personas legales ya sabéis lo que hay que hacer. No, claro, hay razones muy, muy normales para pixelar cosas. O sea que hay a veces que de hecho, por ejemplo, yo lo tengo usado para si quieres alquilar un piso o algo así, a veces te piden pues tu salario, o sea, quiero decir vamos, que estás trabajando para una empresa y tal, yo a veces pixelo cosas que no son relevantes, pues porque no tengo que compartir a lo mejor mi dirección actual o mi teléfono, solo quieren ver que yo tengo a alguien que me está pagando un sueldo mensual, pues ya está, pues redacto cosas de esas. Es que además estos documentos se lo envías a la señora que te alquila el piso y vete tú a saber luego, eso queda en su correo electrónico ahí para siempre, entonces... Claro, y si no, bueno, si no le pones un honey token ahí, un señuelo, algo que si te van a atacar... Claro, pero lo único es que eso solo te vas a enterar, casi es peor saberlo. Vale, otro más que ha accedido, vale, ahora uno de Rusia, venga, ahora uno de China. Casi mejor no saberlo. Ahora el turno, ahora él. Venga, que lo regalan. Bueno, queridos oyentes, gracias por acompañarnos hasta el final de otro episodio. Como decía, tenemos varias sorpresas que se están cociendo aquí. Alexis y yo utilizando todo nuestro tiempo libre para traeros cosas chulas en nombre de Tierra de Hackers, así que estar atentos que en el episodio 50, coincidiendo con nuestro segundo cumpleaños, anunciaremos cositas. Sí, muchas gracias por seguirnos y por estar a la expectativa. Y nada, nos hablamos pronto, nos escuchamos pronto. Adiós. Chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.